Bueno, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente siguiendo con nuestro culto en forma diferente a lo habitual, ya que estamos haciéndolo en forma virtual. Y quiero saludar a todas las personas que nos van a estar escuchando por las redes sociales, la gente de la iglesia, a los hermanos de diferentes ciudades que se están siempre juntando y uniendo con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, les mando un cariñoso saludo y esperando que puedan estar bien a pesar de todas las cosas que están pasando alrededor nuestro. En esta mañana quiero hablarles de algo que tiene que ver con resistir, la importancia de poder resistir. Y este sería el tercer nivel de la madurez. Hablamos ya anteriormente, los domingos anteriores, el primer nivel, que era el conocimiento de Dios, el poder acercarse a Dios y tener una relación personal con Dios. El segundo nivel tiene que ver con pensar como personas adultas, dejar de ser niños en nuestra forma de pensar. Y este tercer nivel de la madurez tiene que ver con resistir, aprender a resistir. Y voy a leer un texto de la Biblia que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 18, y luego lo voy a estar desarrollando. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, como le decía, el tercer nivel de la madurez tiene que ver con la resistencia. Entonces, cuando un creyente entra en el nivel de resistencia, aprende a resistir, es porque está creciendo, y sobre todo cuando logra vencer a través de la resistencia. Una persona madura, en primer lugar, se hace cargo de sus errores. Por eso es muy importante entender que la persona inmadura lo que hace es todo lo contrario, le echa la culpa a los demás de las cosas que le pasan. Entonces, ese es un símbolo de inmadurez. Cuando alguien está buscando culpables de lo que le pasa, es porque la persona no ha madurado en la vida. La persona que madura se hace cargo de sus asuntos, de sus problemas. Y aquí encontramos algo que dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Entonces Dios comienza a aclararnos rápidamente que la tentación justamente es algo que viene de las tinieblas, viene del diablo. Pero uno no puede echarle la culpa al diablo de que cayó por culpa del diablo, ni tampoco Dios me mandó esta tentación, por eso caí, así que ahora no me puede culpar de nada. Porque uno tiene que hacerse cargo de sus debilidades, y esto es lo que tenemos que entender. La tentación como fin es hacernos pecar contra Dios. El diablo quiere que pequemos contra Dios. Por lo tanto, cuando nuestra vida entra en un tiempo de prueba, donde somos probados en cuanto a la tentación, somos atacados y seducidos por Satanás. Pero allí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones, porque Dios, es algo que dice el texto, que Él no cambia, y en Él no hay variación ni sombra de variación. Por lo tanto, Dios, desde el momento que nos creó, sigue con las mismas reglas para nosotros, y dentro de las reglas de la creación es crearnos a imagen y semejanza de Dios. Y en esta imagen y semejanza Dios nos dio algo que se llama el libre albedrío. Y el libre albedrío es la creencia según la cual las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones, elegir entre el bien y el mal. Por lo tanto, esto implica la responsabilidad que tenemos por cada decisión que tomemos. Bueno, es más fácil, obviamente, echarle la culpa a los demás. Cuando uno le echa la culpa al diablo, el diablo me hizo caer, ¿no? Hay gente que dice así, como pensando que de esa manera yo me libro de las responsabilidades. Pero también esto es desde la antigüedad. Así también dijo Adán: la mujer que me diste,
Y Eva dijo, la serpiente me engañó. Y así encontramos cómo el ser humano inmaduro trata de echarle las culpas a otra persona, ¿no? Pero allí Dios le tomó medidas y tomó cuenta con Adán en primer lugar, con Eva en segundo lugar y con la serpiente en tercer lugar. Cada uno recibió su juicio, su castigo conforme a su responsabilidad que ellos tenían. Por lo tanto, allí encontramos la evidencia del libre albedrío, que Adán no podía sacarse la culpa de encima, por más que Eva lo hubiese tentado, no podía sacarse la culpa de encima, porque Dios le dio la orden a Adán de que no podía comer de ese fruto del árbol del bien y del mal. Y Adán no obedeció esto y le hizo caso a la tentación transmitida a través de Eva. Y allí fue donde él cae y Dios lo hace responsable de este acto. Bueno, dice la Biblia allí, cuando dejamos entrar el pecado en nuestra vida, y una de las cosas que habla del proceso de la tentación tiene un proceso que se inicia en Satanás, porque Satanás quiere y apunta a que todos los hijos de Dios fracasemos y caigamos y estemos derrotados, porque esa es la forma en que él logra que nosotros perdamos toda autoridad. Entonces el diablo seduce nuestra concupiscencia, y allí en la concupiscencia, que son los deseos internos que cada persona tiene, somos atraídos y seducidos, dice, y una vez que dejamos entrar, dice, ha concebido, por lo tanto es como que entra la semilla y quedamos embarazados en cierta manera del pecado. Y una vez que está allí, comienza la gestación del pecado en nuestro interior, en nuestra mente, la maquinación del pecado, buscar la oportunidad para hacer el pecado. Y dice, y una vez que da a luz el pecado, es como que tomamos la decisión de pecar, y entonces el pecado se consuma, y cuando una vez que se consuma el pecado, entonces produce la muerte. Entonces hay un proceso en la tentación que el creyente que empieza a madurar en las cosas de Dios, comienza a resistir, a darse cuenta cuando el diablo está tentando tu vida, cuando te está seduciendo, cuando la tentación está entrando a tu mente, a tu corazón, y le estás dejando lugar, aprender a resistir, aprender a rechazar la tentación, aprender a huir de la tentación, aprender a escapar, a limpiar la mente, a limpiar el corazón, a poder mantenerte limpio y limpiar tu corazón para poder resistir contra este tipo de acechanzas del diablo. Cuando la persona deja entrar el pecado en su vida, se convierte en un pecado espiritual, del espíritu. Todavía no está hecho un pecado carnal porque todavía no se consuma, pero ya está en el corazón. Jesús dijo, cualquiera que mira y codicia, ya pecó. Entonces, cualquier persona que se enoja y mantiene el corazón enojado contra otra persona, ya pecó, no necesita matarlo para consumar el pecado, ya pecó en su corazón. Pero luego, si comete el acto, da a luz la muerte, es decir, que comete el acto de matar a otra persona, entonces el pecado se consuma y allí produce la muerte espiritual. Por lo tanto, esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo y saber resistir. Todo creyente maduro resiste a Satanás, aprende a resistir a Satanás. El segundo punto que le quiero hablar es que una persona madura sabe diferenciar entre lo que es tentación y lo que es prueba. No son la misma cosa, porque la prueba viene por un lado y la tentación por el otro. La prueba Dios la permite, y el fin de la prueba es fortalecer y establecer nuestras vidas. La tentación viene de parte de Satanás a nuestra vida. También Dios permite que Satanás nos tiente, y cuando somos tentados, Dios controla la tentación porque dice que no podemos ser tentados más de lo que podemos resistir. Por lo tanto, Satanás tiene que solicitar permiso a Dios para poder tentarnos, y cuando Dios le otorga ese permiso, Él tiene el permiso para tentarnos, pero siempre tiene un límite lo que nosotros como cristianos podemos resistir. Por lo tanto, ese límite se lo coloca Dios para que la tentación no sea más fuerte de lo que un creyente puede resistir. Entonces debemos decirnos a nosotros mismos, toda tentación que
experimento en mi vida, si Dios me la permite experimentar, es porque Dios sabe que la podemos resistir. La Biblia dice que Dios dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Por lo tanto, necesitamos buscar la salida y necesitamos escapar del engaño, de la trampa que el diablo nos quiere colocar. Dice el texto que leíamos en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Por lo tanto, la prueba de la fe, que es otra cosa diferente a la tentación, a veces son problemas, cosas que nos pasan en la vida. La tentación es un proceso de presión que sufre el creyente, y a través de ese proceso de presión el creyente va a subir de nivel de crecimiento, va a aumentar su nivel de madurez a través del proceso de tentación. Por eso dice que tenemos que pasar con gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia. Entonces, la prueba de la fe Dios la envía para que nosotros podamos resistir, soportar, mantenernos firmes. Por eso llamé este mensaje resistiré. Aprender, el creyente tiene que aprender a resistir. Dios está atrás de las pruebas, de tal manera que Dios permite que nos pasen cosas en la vida, que la vida nuestra tenga situaciones críticas, traumáticas, situaciones de enfermedad, situaciones económicas apremiantes, en donde se nos acaban los recursos y entramos en un nivel de presión tal en donde necesitamos aprender a confiar en Dios. Podemos salir mal, desaprobados de las pruebas, claro que sí, podemos fracasar en las pruebas, nos puede fracasar la fe en las pruebas, por supuesto, pero como toda prueba que se fracasa, pues después hay que repetirla nuevamente. Entonces necesitamos aprender a resistir y a pasar ese momento difícil de las pruebas, porque es lo que a nosotros como creyentes nos va a ayudar a crecer. Cuando vemos la historia de Job, Dios habla con Satanás y le dice: ¿no has visto otro hombre fiel, que no hay ninguno como él en toda la tierra? Y se refería a Job. Y Satanás le dice a Dios, comienza una conversación entre Satanás y Dios, y dice: claro, Job hace esto, es fiel, porque tú lo bendices y lo proteges y lo prosperas en todas las cosas. Pero suéltale la mano, estoy parafaseando, suéltale la mano a ver si no reniega en tu misma presencia. Y allí Dios permitió que Satanás tocara los recursos, tocara la familia de Job. Primero le tocó toda la economía, le destruyó el ganado, le destruyó sus obreros, sus plantaciones, sus animales, le mató todo y lo empobreció. Y Job estaba pasando por una tentación y él estaba resistiendo la tentación y estaba soportando ese momento de prueba, estaba soportándolo así, Job. Luego, al otro día, le tocó a su familia, le mató a los hijos, y todo eso es un proceso de prueba que Job tuvo que resistirlo, tuvo que luchar contra su mente, contra sus pensamientos, contra sus dudas, contra todo lo que pasaba por su mente, y aún contra sus propias convicciones. La convicción de si Dios me ama, ¿por qué me deja pasar esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué no me protege? ¿Por qué no protegió mi familia? Las dudas que entran en la mente, y esos son los momentos que hay que resistir firmes en la fe, que ese es el secreto más importante. Cuando Dios nos permite pasar por esto, nos hace pasar por estas cosas, Dios está buscando nuestra buena reacción, que reaccionemos de acuerdo a la fe que tenemos. Y Dios sabe hasta dónde podemos soportar y hasta dónde podemos resistir. En cambio, la tentación, el fin es destruirnos. Cuando somos tentados, Satanás está tras la tentación y lo que quiere es que caigamos en las trampas, caigamos en las debilidades de nuestra carne, y allí somos tentados y seducidos, y esto produce la muerte. Santiago 4:7, hay un versículo maravilloso que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por lo tanto, al diablo se lo puede resistir.
La tentación se puede resistir y las pruebas se pueden resistir. Y aquí es donde el creyente crece, cuando logra y aprende a resistir. Entonces, toda persona que me está escuchando, seguramente en tu vida has pasado por pruebas y has pasado por tentaciones. Y el creyente que crece en las cosas de Dios es el creyente que aprende a resistir, que aprende a mantener su vida limpia, que aprende a limpiar su alma, su mente, su corazón y no darle lugar al diablo para que tiente ni debilite tu vida. Y el creyente, aún aquel que ha fracasado, que ha pecado contra Dios, como muchas veces me ha pasado, tiene que aprender a volver a buscar a Dios, a arrepentirse de sus pecados y a pedir perdón para que la vida quede limpia nuevamente. Pero la tentación es lo que produce esto. Soportar y resistir. Dos palabras que hay allí que es importante comprenderlas. Soportar, se soporta la tentación, y resistir, se resisten las pruebas. Entonces necesitamos aprender a soportar cuando el diablo te está tentando y atormenta tu cabeza con la tentación y estás oprimido por el diablo en una debilidad de tu carne, porque en algún momento le abriste una puerta al diablo, dejaste que entrara y luego que dejaste que entrara comienza a atormentarte, pues necesitas soportar, reprender, sujetar tu carne, confesar, hablar, abrir tu corazón para que se abra y el diablo no te tenga encerrado entre las cuerdas, y de esa manera te debilita al punto que él llega a doblegarte y a doblegar tu espíritu al punto de hacerte caer en el pecado. En tercer lugar, una persona madura lucha y resiste mirando al galardón. El versículo 12 con el que empezamos decía así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Soportar y resistir, como mencionaba, son dos herramientas poderosas que el creyente tiene que aprender a utilizarla. Y aquí está la resistencia de un creyente. Un creyente fiel que quiere crecer en las cosas de Dios es alguien que aprende a soportar y a resistir. Son dos herramientas poderosas del alma. Aprender a resistir. Cuando uno ve un boxeador que lo tienen entre las cuerdas, ¿no? Y se tapa, se cubre y le golpean de un lado, del otro, y necesita resistir los embates del enemigo, pero luego necesita hacerse fuerte mentalmente, físicamente, y luego ponerse de tal manera, golpear, atacar a tu enemigo para que no siga golpeándote y destruyendo tu vida. Por lo tanto, aquí está la resistencia de un cristiano. ¿Cuánto logramos o cuánto podemos resistir como hijos de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a resistir como hijos de Dios? Hay creyentes que cuando le pasan problemas, inmediatamente tiran la toalla. No logran resistir nada. No logran soportar la mínima presión de su alma. ¿Cuánto estás dispuesto a resistir? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas críticas estás dispuesto a resistir? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas situaciones familiares adversas? ¿Cuántos enemigos que se te levanten contra ti estás dispuesto a resistir y a luchar contra ellos? Y aquí está el secreto maravilloso que los hijos de Dios tenemos que adoptar: aprender a resistir. Cuanto más somos capaces de resistir, más puede crecer nuestra fe, nuestra paciencia, más puede crecer nuestro espíritu, nuestra autoridad. Dice un texto del libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjese qué importante que dice: después que hayáis padecido, un poco de tiempo. Es como que Dios nos deja padecer. No es que Dios se olvida de nosotros, no. Dios está pendiente, está atento, está esperando. Dios está observándonos y en cierto momento Dios corre un poco el amparo de nuestras vidas
para que Satanás nos pueda tocar, para que los problemas, las enfermedades, las situaciones de vida golpeen nuestra vida, ¿no? Y entonces Dios corre un poco su cobertura sobre nosotros. Por eso Satanás se enojaba porque decía, claro, no lo puedo tocar porque hay una coraza de fuego que lo protege. Entonces todo lo que hace le va bien porque hay una coraza de fuego que lo protege. Pero corre esa coraza, le decía Satanás a Dios, corre esa coraza, a ver si no despotrica o reniega en tu misma presencia. Entonces cuando somos atacados, y somos probados, Dios corre esa coraza y deja que nuestra vida quede expuesta. Y allí está el creyente. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Qué clase de creyentes somos en Cristo Jesús? Entonces, cuando nuestra vida es atacada por las tinieblas, necesitamos resistir. Y allí dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura una prueba? ¿No? Es interesante, ¿no? Hay gente que dura más tiempo, otros duran menos tiempo. Bueno, y yo le puedo decir que la prueba dura hasta que la aprobamos. Y eso define un poco el tiempo. Tenemos que aprobar la prueba, ¿no? Fíjese que cuando Abraham subió al monte a sacrificar a su hijo, y él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y cuando subió, caminó, llegó al monte, hizo el altar, ató a su hijo, colocó la leña, puso a su hijo arriba de la leña para matarlo y luego quemarlo. Y cuando extendió la mano para cometer el asesinato de su hijo, Dios lo detuvo en ese instante. ¿Cuánto dura la prueba? ¿No? La prueba dura hasta que la aprobamos. Entonces Dios quiere realmente que aprobemos las pruebas, que salgamos victoriosos de cada prueba. Y quiero que mire el proceso que tiene cada prueba, el proceso de madurez que se produce en las pruebas. Dice, perfeccione, 4 palabras, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccionar, y yo le busqué las definiciones, dice así, acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de excelencia. Dios quiere acabar la obra que empezó en nosotros. Dice, aquel que comenzó, dice Filipenses, la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra vida pasa por periodos cíclicos, en donde pasamos por momentos de prueba hasta que somos perfeccionados. Luego nos deja descansar un poquito y luego nos vuelve a meter otro periodo de prueba para que seguir siendo perfeccionados. Porque si nos hiciera de una sola todo, no habría quien soporte esto. Entonces, perfeccionar quiere decir dándole el mayor grado posible de excelencia. Dios quiere que tengamos un grado de excelencia, que el creyente maduro vaya alcanzando un grado de excelencia. Cada día necesitamos alcanzar un grado de excelencia mejor. Cada vez que pasamos por una prueba es porque vamos a alcanzar un grado de excelencia mejor. Afirme, la segunda palabra dice, hacer que una cosa esté segura o firme, adquirir mayor seguridad, apoyarse en una cosa para mantenerse firme. Esto es lo que dice la definición del diccionario. Por lo tanto, cuando Dios apunta en afirmar, es también afirmar nuestras convicciones, afirmar nuestra fe, afirmar lo que nosotros creemos o lo que decimos que creemos. A veces decimos que creemos con nuestra boca y luego cuando entramos en el momento de prueba tenemos que demostrar que lo que dijimos era cierto. Dios utiliza esto para afirmar nuestra creencia, para que nosotros nos mantengamos firmes aún hasta el punto de la muerte, podamos mantenernos firmes luchando en lo que nosotros creemos. De nada sirve una creencia que no está firme, de nada sirve alguien que dice creer en Dios y cuando las papas queman o cuando tiene problemas despotrica contra Dios. De nada sirve ese. La persona que le pasa eso fracasó en la prueba de su vida. Entonces, seguramente cuando uno renueva su fe, renueva sus votos, renueva su amor a Dios, luego Dios te va a decir, bueno, ahora volvamos a repetir la prueba en otro momento de la vida, en donde volvemos a pasar por un momento crítico para lograr afirmar nuestra creencia en Dios. La tercera palabra dice fortalezca, poner fuerte o más fuerte física o anímicamente, confirmar o apoyar una cosa. Esto es fortalecer. Por lo tanto, Dios quiere fortalecer tu vida a través de las pruebas.
y a través de los ataques que el diablo te hace. Entonces cuando el diablo está atacando, Dios quiere que tú te pongas firme, que te plante en lo que tú crees, que te pongas en una situación dinámica de defensa en donde tú digas, de acá yo no me muevo, acá nadie me mueve de este lugar. Me hace recordar un pasaje de la Biblia donde había un personaje del libro de ¿cómo se llama? Perdón, el libro de los jueces, donde había un personaje que se llamaba Sama y que fue alguien que se plantó en un lugar porque venían el enemigo a querer conquistar el terreno que él tenía. Y él justo había plantado lentejas, tenía una plantación de lentejas que son enredaderas básicamente. Y él se plantó allí con un hueso de buey en su mano, una quijada de buey, y él se plantó, con una espada en su mano, me estaba equivocando, con una espada en su mano se plantó en ese lugar y defendió el terreno de lentejas que él tenía, de tal manera que fue tanta la presión que puso sobre su mano, que cuando terminó de matar a todos los enemigos con su espada, la espada se le quedó, dice, pegada en su mano, se le agarrotonó los músculos de su mano y se le quedó dura la mano de tanto luchar. Bueno, obviamente que después aflojó esto, pero es interesante ver cómo esta persona se plantó a pesar de que él perdía porque eran muchos más los enemigos que él, pero él se plantó firme en lo que él creía, se plantó firme en sus derechos, en entender que él tenía derecho de defender su cosecha porque él mismo la había plantado, se plantó firme en la fe de creer que Dios le daba la fuerza para defenderse y que Dios le daba el poder para luchar. Y allí plantó batalla contra sus enemigos y luchó y Dios le dio la victoria. Esto es lo que Dios quiere con fortalecer. Entonces cuando somos expuestos para crecer en la fortaleza, obviamente que vamos a ser expuestos a un poder superior al nuestro. Y lo que Dios quiere es que creamos en Él, que creamos en el poder de Dios. Y esto es crecimiento, hermano. El crecimiento viene en este momento, en este instante es el crecimiento. Un creyente que no confronta, que no enfrenta problemas, no crece. Esa es la realidad. Por lo tanto, el crecimiento surge en este punto clave, en donde luchamos, nos defendemos y nos agarramos de la fe y no aflojamos ni un tranco de pulga, como diría un amigo mío. La Biblia dice, Dios no es Dios de los que retroceden, sino que es Dios de los que avanzan. Y dice también Hebreo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por lo tanto, a Dios no le agrada la gente que retrocede en la vida, sino le agrada la gente que se planta, la gente que cree, la gente que lucha y la gente que defiende lo que es suyo. Amén, queridos hermanos. Dios quiere que tú crezcas en las cosas de Dios. Y el cuarto elemento que Dios agrega acá es establecernos. Dice, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El cuarto elemento, Dios quiere gente estable. Y la definición es esta: crear o fundar una cosa, disponer de lo que se debe hacer, expresar un pensamiento o teoría de valor general. Cuando alguien se establece una forma de pensamiento, establece una dinámica de trabajo, establece una forma de hacer las cosas. Eso se logra a través de la experiencia. Por lo tanto, Dios quiere creyentes que tengan experiencia en la vida, experiencia de cómo echar fuera demonios, experiencia de cómo orar por los enfermos, experiencia de cómo resistir los problemas, de cómo salir adelante de los problemas económicos. Dios necesita indefectiblemente gente con experiencia, porque cuando un creyente tiene experiencia en haber luchado, experiencia en haber soportado, experiencia en haber resistido, puede ayudar a otros y mostrarle a otros cómo es el camino. Por eso es tan importante llegar a este nivel. El nivel de establecer es cuando algo queda firme, algo estable. Es como un puerto donde los barcos pueden atracar, los barcos que están en la plena turbulencia pueden atracar. Hermano creyente, los creyentes fieles al Señor, Dios los necesita así, porque es la única forma de que el creyente que recién empieza
la persona que se está convirtiendo a Dios, que vive todo un tumulto de cosas en la vida, una lucha permanente que el diablo le quiere hacer, pero necesita acercarse a gente estable, gente madura, gente que tenga su carácter estable, su vida estable, no gente que ande en altos y bajos, en problemas emocionales permanentes, sino personas estables en las cosas del Señor. Eso es lo que el Señor quiere lograr de nosotros. Y dice el texto, recibirá la corona de vida. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿no? Qué interesante, Jesús como el Rey de reyes y Señor de señores, llevó una corona de espinas sobre su cabeza. Esta es la corona que el Señor quiere colocar sobre la cabeza de sus hijos. La corona de la madurez. Querido hermano, querido, muchas gracias por escucharme. Gracias por prestar atención a estas palabras. Que Dios pueda hacerte crecer, que te suba de nivel, que entres en este nivel de resistencia espiritual, en donde tú resistas las tentaciones, las debilidades de tu carne. Tú puedas plantarte, resistir al diablo, someter tu alma a Cristo en oración, en ayuno, en oración, en velar y en orar. Cuando el diablo te está atacando, te está batallando tu familia, tu vida o a la iglesia misma, plantarte en la fe, plantarte en oración con fe y con poder y luchar contra toda acechanza del diablo, y vas a ver cómo tu vida espiritualmente va a crecer, cómo realmente vas a ser un creyente de otra dimensión, vas a crecer, vas a avanzar a pasos agigantados, tu vida va a crecer en forma acelerada cuando tú puedas aprobar cada prueba que Dios te permite vivir. Que Dios te bendiga mucho, que te ayude y que puedas ser un creyente empoderado con la palabra de Dios, con la fe, con el Espíritu Santo, empoderado con las convicciones que Dios coloca en tu alma, de tal manera que cuando el diablo te ataque, tú puedas resistir y vencer toda tentación. Muchísimas bendiciones de Dios para tu vida. Déjame orar por ti, para que Dios te fortalezca y te ayude, y para que Dios forme en ti ese creyente victorioso que el Señor Jesucristo está esperando de ti, que quiere que tú seas. Déjame orar por tu vida. Amado Dios, quiero rogarte por cada persona que está escuchando este mensaje, que el Espíritu Santo ahora toque la vida de las personas, levanta el espíritu, fortalece el alma, fortalece el corazón, ayuda a aquellos que están bajo una tentación muy fuerte, aquellos que el diablo los tiene rodeados, atormentados con los demonios para hacerlos caer. Ayúdales, Señor. Ahora en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de las tinieblas que trae temor, que trae miedo, que ata la mente, el corazón, el espíritu de las personas. Ahora en el nombre de Jesús renuncio y rompo y corto toda puerta que las personas le hayan abierto al diablo. En el nombre de Jesús resisto a Satanás y todas sus huestes, y ordeno en el nombre de Jesús que sean libres, que sean sanos, que su mente, su espíritu pueda ser sano. Ahora, Padre, fortalece a los que están bajo prueba, a los que están luchando en enfermedades, en situaciones familiares. Señor, fortalece su vida y llénalo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo coloque en su interior las fuerzas que vienen de Dios, el poder que viene del Espíritu de Dios, y puedan mantenerse firmes. Ayúdale, Señor, a estar permanentemente firme, perfeccionado, afirmado, fortalecido, Señor, y estable, de tal manera que el diablo no pueda destruirlo. Señor, en el nombre de Jesús te ruego por ello, que tú los toques, los ayudes y hagas una obra maravillosa en la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Este martes que viene, 25 de mayo, vamos a estar transmitiendo un culto especial, también de esta misma manera, pero va a ser el culto de Pentecostés. El 25 justamente está cayendo el día de Pentecostés. En realidad es el día 24, pero el 25 lo vamos a estar transmitiendo en forma virtual, y quiero que tú te enganches, que tú puedas ser parte de este Pentecostés, que tú prepares tu corazón, tu alma para recibir del Espíritu Santo, para recibir dones de Dios sobre tu vida, para recibir la administración que viene del Espíritu Santo. Tú y el Espíritu Santo, allí en tu casa, donde tú estás, junto a tu familia, tú con el Espíritu Santo, invitando al Espíritu Santo a hacer allí el altar de Dios, a levantar el altar de Dios en tu casa, de tal manera que se pueda encender el fuego del Espíritu Santo en medio de tu casa.
Que Dios te bendiga y hasta el martes, Dios mediante, para poder seguir predicando la palabra del Señor. Muchísimas gracias por su atención.